A veces, el corazón se rompe en silencio, y en ese silencio descubrimos que la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en transformarlo en nuestro motor más poderoso. Si te sientes ignorado, desplazado o roto por dentro, recuerda que no estás solo en esa lucha. El estoicismo no es solo una pared de resistencia contra las tormentas, sino un camino de renacimiento. Cada herida, cada desilusión, es una oportunidad para esculpir una versión más fuerte, más sabia, más digna de ti mismo. Porque en el fondo, la mayor derrota no es el rechazo que recibes, sino la victoria que te niegas a conquistar, tu propia evolución. Y cuando logres emerger de esas cenizas con la dignidad intacta, entenderás que el tiempo y la paciencia serán tus mejores aliados. La transformación nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Tú puedes ser quien decide convertirse en su propia revolución, en su propia esperanza. Porque, al final, tu evolución será su arrepentimiento. Tu mente es tu campo de batalla. En ella resides el verdadero poder o la más cruel de las esclavitudes. Cuando el rechazo golpea, cuando las palabras duelen, la primera reacción suele ser la pérdida de control. Pero recuerda esto, no son las heridas externas las que te definen, sino cómo eliges responder a ellas. La verdadera fuerza está en dominar tus emociones, en convertir la tormenta en calma interna. Sé que duele. Lo sé porque todos hemos sentido esa punzada que nos hace cuestionar nuestro valor. Pero el estoico no es aquel que no siente, sino quien no permite que sus sentimientos lo destruyan. Epicteto lo dejó claro, no son las cosas las que nos perturbamos, sino las opiniones que tenemos de ellas. La opinión que tienes sobre ti mismo, esa que el rechazo intenta socavar, puede ser tu mayor fortaleza si aprendes a controlarla. El rechazo no es un espejo que refleja tu verdadera valía, sino un espejo distorsionado de la percepción que tienes de ti mismo en ese momento. No permitas que este espejo te engañe. Tú eres mucho más que la opinión de otros, mucho más que un juicio pasajero. La disciplina emocional es como un escudo que te permite mantener la serenidad en medio del caos. Es un acto de voluntad, un ejercicio diario de fortalecimiento interno. Cada vez que sientes que el rechazo te invade, recuerda que tú tienes el poder de decidir qué hacer con esa sensación. No permitas que el rechazo te robe tu paz. La paz no es la ausencia de conflictos, sino la seguridad de que tú controlas tu reacción ante ellos. La emoción no te domina, tú dominas la emoción. Porque quien se deja arrastrar por sus sentimientos, termina siendo un prisionero de su propia mente. La práctica del autocontrol es un acto de amor propio y de respeto hacia ti mismo. Es levantarte en medio de la adversidad y decir, aquí estoy, intacto, invencible. La verdadera victoria radica en mantener la dignidad, en no bajar la cabeza ante las heridas, en aprender que el rechazo no es un final, sino un paso más en tu camino hacia la grandeza. No olvides nunca, tú eres el arquitecto de tu paz interior. No dejes que las tempestades externas destruyan tu centro. La fuerza no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a sostenerte en medio de él. Y en esa resistencia, en esa firmeza, reside tu poder más profundo. Porque, al fin y al cabo, quien controla sus emociones, controla su destino. El verdadero poder reside en la libertad que surge cuando aprendes a soltar. La libertad de las expectativas, de las ilusiones, de los resultados que deseas que otros te den. La vida, en su esencia más pura, no siempre se ajusta a lo que imaginamos. Y eso está bien. Porque las expectativas son cadenas invisibles que nos atan a una idea de control que no existe. Cuando te aferras a ellas, te conviertes en prisionero de un espejismo. El arte del desapego no es indiferencia, es una fortaleza consciente. Es entender que tu valor no depende de las acciones o palabras de otros. La dignidad no se negocia con las circunstancias externas, sino que se forja en el interior. Sé que duele cuando alguien se aleja, cuando las promesas se rompen, cuando el rechazo golpea con dureza. Pero en ese dolor hay una oportunidad, la oportunidad de reafirmar quién eres, sin depender de la aprobación ajena. Sé que muchas veces buscamos en los demás lo que solo podemos encontrar en nosotros mismos: paz, reconocimiento, sentido. Pero esas búsquedas solo nos desgastan si las hacemos fuera de nuestro control. La verdadera fortaleza radica en comprender que, al soltar, ganamos.
Ganamos dignidad, autoconciencia y una paz que ningún rechazo puede arrebatar. El estoico sabe que la vida es un flujo constante de cambios y pérdidas. No podemos controlar el viento, pero sí podemos ajustar las velas. No podemos evitar que otros nos fallen, pero sí podemos elegir cómo responder a esas fallas. La aceptación radical de que nada ni nadie tiene el poder absoluto sobre nuestro bienestar nos da una libertad inmensa. Cada vez que liberas una expectativa, estás diciendo, no dependeré de ti para ser completo. Eso duele, sí. Pero esa misma dolorosa liberación es la que fortalece tu carácter. La dignidad no es una máscara que pones por fuera, es la luz que brilla desde dentro cuando dejas ir lo que no te pertenece. El desapego no es renuncia, sino claridad. Es reconocer que tu paz interna no puede ser condicional, que tu valor no puede estar atado a las acciones externas. Quien domina su apego, domina su destino. Y en esa libertad, en esa autosuficiencia, encuentras una fuerza que trasciende los vaivenes de la vida. Porque solo cuando sueltas, realmente avanzas. Solo cuando dejas ir, puedes sostenerte con firmeza en medio de la tempestad. El dolor no es enemigo, sino un maestro disfrazado. Es en la herida donde yace la oportunidad más profunda para crecer, para elevarse por encima de las circunstancias y descubrir la verdadera fortaleza que reside en ti. No huyas del sufrimiento, no lo ignores ni lo minimices. Enfréntalo con valentía, porque en esa confrontación se revela quién realmente eres. Cada herida lleva en sí una semilla de sabiduría. La vida, en su infinita complejidad, nos pone a prueba para que aprendamos a entender, a aceptar y a trascender. No temas al dolor, teme solo a no aprender de él. La diferencia entre quien sufre y quien crece radica en la capacidad de transformar ese sufrimiento en una lección que fortalece el alma. Como dijo Marco Aurelio, la dificultad revela lo que eres. No hay pérdida que no pueda convertirse en ganancia si tienes la voluntad de buscar la enseñanza en cada experiencia sufrida. La herida, por dolorosa que parezca, puede ser la piedra angular de tu resiliencia. Porque en ella se esconde la oportunidad de conocerte mejor, de comprender tus límites y también tu infinita capacidad de superarlos. La verdadera sabiduría nace del reconocimiento de que el dolor, si se sabe mirar con ojos estoicos, no es más que un espejo que refleja tus miedos, tus inseguridades, pero también tu potencial de transformación. Aprender a ver en cada herida un paso hacia adelante es un acto de valentía. Es aceptar que no somos invulnerables, pero sí invencibles cuando decidimos convertir las heridas en enseñanzas. La vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos ofrece lo que necesitamos para crecer. El dolor, en ese sentido, es un regalo disfrazado, una oportunidad de esculpir un carácter más fuerte y más sabio. Recuerda esto, cada vez que te sientes roto, que sientes que el mundo se derrumba, en realidad estás en el umbral de algo grande. La verdadera fortaleza no radica en evitar el sufrimiento, sino en aprender a usarlo como la chispa que enciende la transformación. La historia de tu vida no está escrita en los momentos fáciles, sino en cómo decides reaccionar ante las heridas que la vida coloca en tu camino. Porque solo aquellos que convierten su dolor en sabiduría, dejan una huella imborrable en su destino y en el mundo que los rodea. En la soledad, en el silencio más profundo, se revela la verdadera fuente de poder que pocos se atreven a explorar. No es en la multitud, ni en las palabras que otros nos ofrecen, donde encontramos la fuerza genuina, sino en el espacio vacío que creamos dentro de nosotros mismos. La soledad no es una condena, sino una oportunidad sagrada para conocernos en nuestra forma más pura. El silencio es un espejo que refleja quién realmente somos, sin máscaras ni adornos. Allí, en esa calma absoluta, se revela la verdad de nuestra existencia. La multitud puede distraernos, puede hacernos olvidar quién somos en realidad, pero en la soledad, en ese silencio, somos libres. Libre de las expectativas, de las opiniones, de las demandas del mundo exterior. Solo en esa libertad encontramos el poder de levantarnos, de fortalecernos y de despertar nuestro potencial más profundo. Sé que muchos temen a la soledad, porque en ella enfrentan sus miedos más profundos. Pero esa es la verdadera prueba, aprender a estar solo con uno mismo, sin necesidad de validación externa.
Cuando aprendes a apreciar ese silencio, descubres un refugio invencible, una fortaleza que ninguna tormenta puede destruir. Es en la quietud donde nacen las ideas más claras, donde se forja la voluntad más firme, donde se cultiva la paciencia y la autosuficiencia. El estoico sabe que en la soledad se encuentra el campo de batalla más importante, el de la mente y el espíritu. Allí, en la calma, se fortalece la resiliencia, se refuerza la dignidad y se construye un carácter inquebrantable. La verdadera fuerza no consiste en evitar la soledad, sino en abrazarla, en aprender a escuchar lo que el silencio tiene para enseñarnos. Porque en esa escucha, en esa introspección, se revela el poder que no depende de nada ni de nadie, sino que surge desde lo más profundo de nuestro ser. Recuerda esto, en el silencio, en la soledad, no estás solo. Estás en compañía de tu verdad, de tu esencia más pura. Y allí, en esa conexión con lo más profundo, se encuentra la raíz de una fuerza que nada puede quebrantar. La soledad no es un vacío, sino un espacio sagrado donde se cultiva la fortaleza que te permitirá enfrentar cualquier tempestad con la cabeza en alto. La verdadera revolución no ocurre en el mundo exterior, sino en el interior de cada uno de nosotros. Es allí donde se forja una identidad sólida, una presencia inquebrantable que desafía cualquier intento de desplazamiento, de derrota o de destrucción. La fortaleza no es algo que se logra con palabras vacías o apariencias externas, sino con la convicción profunda de quién eres y de lo que vales. Construir esa identidad requiere más que aprender a resistir, exige un compromiso diario con la autenticidad, con la disciplina y con la dignidad. Es un acto de rebelión contra las voces que quieren que te doblegues, contra las expectativas que quieren limitarte, contra las heridas que quieren definirte. Quien ha construido su identidad en la verdad, en la coherencia y en la autosuficiencia, no puede ser desplazado fácilmente. Porque su raíz está en un territorio que nadie puede invadir, su alma. Sé que muchos temen a la pérdida, al rechazo, a la humillación. Pero en realidad, esas son las fuerzas que pulen y fortalecen tu carácter. La verdadera revolución interna es un proceso de transformación en el que te vuelves más consciente, más firme, más imperturbable ante las tempestades. Es en esa transformación donde descubres que tu valor no está en las circunstancias externas, sino en la convicción de tu propia grandeza. No permitas que las críticas, las heridas o las derrotas te hagan dudar de tu esencia. La mente estoica no se deja arrastrar por las emociones pasajeras, sino que las domina con firmeza y claridad. La identidad inquebrantable no es un acto de orgullo, sino un acto de humildad, reconocer quién eres y actuar en consecuencia, sin miedo, sin dudas, sin rendirte. Cada día, en cada decisión, en cada pensamiento, estás construyendo esa fortaleza que hará temblar a quienes intenten desplazarte. Porque cuando sabes quién eres, cuando tienes una visión clara de tu propósito y no permites que nada te desvíe, entonces te conviertes en una fuerza imparable. La revolución interna no solo te salva a ti, sino que deja una huella imborrable en el mundo. Porque el verdadero poder reside en la capacidad de mantenerte firme, de seguir adelante, de ser esa presencia que ningún viento puede derribar. Recuerda esto, tu transformación no solo cambiará tu destino, sino que también dejará una marca imborrable en quienes te rodean. Cada decisión que tomes, cada acto de autocontrol, cada momento de silencio y cada herida convertida en sabiduría, te acerca más a esa versión de ti mismo que otros temerán haber subestimado. La verdadera fuerza surge cuando enfocas toda tu energía en tu crecimiento, en tu autodominio, en tu dignidad. No permitas que las circunstancias te desvíen, porque en tu interior yace un poder inmenso esperando ser despertado. La historia que escribirás es tuya y solo tuya. Es momento de levantarte, de seguir aprendiendo y de demostrar que tu evolución será su mayor arrepentimiento. La grandeza no espera, se conquista.